UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Saludos a todos, mi nombre es Daniel Casado Rigalt y vamos a dedicar la siguiente lección a la educación en el Antiguo Egipto. Decía Heródoto que Egipto era el país más religioso del mundo. Así lo dejó escrito tras visitar el país del Nilo a mediados del siglo V a.C. Su relato es uno de los mejores testimonios que tenemos para reconstruir no solo el Egipto de entonces, sino también para reconstruir cómo había sido el país en siglos previos a partir de su obra. Lo que nos interesa ahora no es tanto el Antiguo Egipto en el sentido amplio del término, sino su educación y todas aquellas facetas, aquellos órdenes que dependen de la misma. Para ello vamos a establecer antes un marco cronológico sobre el que asentar el tema. Bien, tomaremos como referencia cronológica el Egipto dinástico, el que arranca con las dinastías cinitas, más o menos estamos hablando del año 3200-3100 a.C., y culmina prácticamente en el cambio de era. Allá por el año 31 a.C., cuando la coalición formada por Cleopatra y el romano Marco Antonio cayeron derrotados por la flota de Octavio Augusto, el que sería más adelante primer emperador de Roma, en la conocida batalla naval de Actium. Bien, que Egipto fuera un país profundamente religioso, como decía el historiador Heródoto, no es un dato gratuito. Todas las facetas de la vida egipcia, me refiero a la cultura, al arte, a la ciencia y por supuesto a la educación, se vieron de alguna manera impregnadas de este acentuado sentido religioso que caracterizaba a la sociedad egipcia. Bien, los egipcios creían en el más allá, también creían en la inmortalidad del alma. Los egipcios concedían una importancia capital a aquella vida que se abría después de la muerte. De ahí la importancia que para ellos tenía el culto a los muertos y los monumentos de carácter funerario que todos conocemos. Para un egipcio, la muerte era solo un tránsito hacia la vida de ultratumba. Ese era el verdadero destino y meta del hombre. Pero para alcanzar esa fase vital, que digamos trascendía la dimensión humana y se adentraba ya en lo divino, debía someterse al tribunal de los muertos. Era un tribunal presidido por el dios Osiris, que emitía su veredicto tras pesar el corazón con una pluma, en una metáfora similar a lo que luego haríamos los cristianos, y que de hecho hacemos todavía, en nuestra creencia sobre el llamado juicio final. Bien, volviendo ahora al tema funerario egipcio, cabe resaltar las complejas técnicas de embalsamamiento de cadáveres a las que sometían a sus muertos ilustres. El hombre podía participar de la inmortalidad de los dioses, pero la inmortalidad de los dioses, mejor dicho, de los humanos, estaba supeditada a la conservación del cuerpo. Entre las oraciones pronunciadas en este ritual de embalsamamiento, hay una que refleja claramente la importancia de este rito. Dice así: mis miembros tendrán una existencia eterna, yo no pereceré, no me pudriré, no iré a los gusanos, viviré siempre, seré floreciente, mi cuerpo no caerá en el polvo ni será destruido. Como estamos viendo, el sustrato religioso egipcio era un universo complejo en el que lo humano y lo divino llegaban a solaparse. Tanto es así que dentro de esta complejidad puede apreciarse una cierta tendencia al antropomorfismo. De hecho, los dioses llegaban a ser representados en forma mixta de hombre y animal, y el templo se concebía como la vivienda de Dios. Así, el ser humano, en el Antiguo Egipto, debía aspirar a la condición de buen egipcio, atendiendo a tres mandamientos fundamentales sobre los que, de alguna manera, se cimentaba su relación con los dioses: venerar a Dios, obrar rectamente y hacer el bien a los semejantes. Lo que está claro es que en las convicciones egipcias lo que subyace es un marcado componente moral. Bien, en esta, como hemos visto, la concepción
antropológica egipcia iba indefectiblemente unida a la religión. Bien, pero ¿cómo articulaban los egipcios esta convicción? Según ellos, la naturaleza humana estaba constituida por el cuerpo y por el alma. De esta manera, el cuerpo sería pues algo así como el habitáculo de una doble alma, el espíritu o potencia vital, que ellos denominaban Ka, y el alma espiritual denominada Ba, que desde el punto de vista iconográfico se representaba como un pájaro que abandonaba el cuerpo temporalmente para acabar regresando al sepulcro del que había salido. Este es, a grandes rasgos, el panorama ético-religioso que presidió el Egipto dinástico. Veamos ahora cuál era la dimensión social y sobre quién recaían las funciones pedagógicas. En Egipto, el rol de educador no estaba especialmente definido. La función educadora era algo inherente a las 4 figuras, por llamarla de alguna forma, rectoras sobre las que se articulaba la sociedad egipcia. Hablamos del faraón, del visir, del sacerdote y del escriba. Y, por supuesto, en el ámbito doméstico, los padres, que eran los encargados de velar por la educación de sus hijos. En la cúspide social del antiguo Egipto se encontraba el faraón, que era el que acaparaba sobre su persona la función sacerdotal, la administración de justicia y el propio gobierno. Pero bueno, el faraón dirigía a Egipto no solo, sino que se tenía que apoyar obviamente en un nutrido equipo de sacerdotes, de ministros, de generales, de escribas, de intendentes, de altos dignatarios y también en un consejo de ancianos que ejercía de gabinete de confianza. Por debajo del faraón, en el escalafón, digamos, administrativo, se hallaba el visir, que era una figura equivalente a lo que hoy podría ser el primer ministro. Su presencia era clave en la organización del gobierno. Y otro de los pilares básicos en la organización sociopolítica y religiosa del antiguo Egipto era el sacerdote. El sacerdote, al igual que el escriba, actuaba como depositario del saber y de la ciencia. Y además, el sacerdote era el responsable de la educación de los jóvenes egipcios. Los sacerdotes vivían en el templo y contaban además con una destacada posición social. Una de las figuras más destacadas y genuinas del antiguo Egipto era la del escriba. Si atendemos al remanente arqueológico y documental legado por la propia arqueología, vemos que el escriba era un personaje polifacético. Tenía, por una parte, gran autoridad y además desempeñaba múltiples funciones, además, obviamente, de la inherente a su condición de escriba. El escriba redactaba contratos, además, examinaba impuestos, participaba en la transmisión de las órdenes escritas, inspeccionaba asuntos relacionados con el comercio, con la industria. En definitiva, el escriba era como un alto funcionario dotado, eso sí, de una sólida preparación cultural y científica que le proporcionaba prestigio y además posición social. Por eso es comprensible que la profesión de escriba fuese la aspiración de los jóvenes egipcios y además una de las plataformas de ascenso social. Bien, hemos hablado de la importancia del faraón, del visir, del sacerdote y del escriba. Las funciones de todos y de cada uno de ellos son esenciales en el antiguo Egipto. Pero bueno, al igual que en nuestros días, hay roles igualmente cruciales en la educación egipcia, roles ineludibles en la educación de cualquier sociedad, y que obviamente estoy hablando de los padres y de los profesores también. Basta con repasar las numerosas tablillas escolares rescatadas del subsuelo egipcio para darnos cuenta de hasta qué punto fue decisiva la presencia paterna en la educación de los hijos. Muchas de estas tablillas aludidas conservan escrituras jeroglíficas en la que puede detectarse la intención didáctica y moralizadora de estas tablillas, y algunas de ellas inciden además en el interés que tenían los padres y los maestros por convertir a sus hijos o bien sus discípulos en escribas. Habitualmente se le trasladan al alumno no solo las bondades del oficio de escriba, sino también los inconvenientes
que implicaban otros oficios, como puede ser el de soldado, el de campesino, el de artesano. De hecho, muchas exhortaciones egipcias, escritas sobre papiros y sobre tablillas, ponen el acento en los efectos embrutecedores de los trabajos manuales y de los oficios físicos. Algunas de estas citas inciden en que el trabajo manual incapacita el hombre para alcanzar la sabiduría. Dice, el que se libera de negocios se hará sabio. Pero, ¿qué valores inculcaban a sus hijos o a sus discípulos los padres y maestros egipcios? Los educadores egipcios recurrían a dos métodos. Por una parte, la disciplina férrea, que además contemplaba el castigo como medida correctora, y la constancia en el estudio como otro valor. En uno de los documentos legados por el Antiguo Egipto, que se conoce como Enseñanzas de Duauf, se llega a decir: pon todo tu corazón en los libros, nada hay más grande que los libros. Ojalá pudiera conseguir que amaras a los libros más que a tu propia madre. Dedícate a escribir durante el día y a leer por la noche. Escribe con tu mano y lee con tu boca. No seas perezoso. No pierdas el tiempo holgazaneando ni un solo día o recibirás. El mismo documento contiene pasajes que realzan además la alta consideración de la profesión de escriba. Dice en otro pasaje: en cuanto el hombre sale del vientre de su madre, debe postrarse delante de su superior. El niño se convierte en paneaguado del soldado, el mozo se convierte en recluta, el hombre adulto se convierte en campesino y el que vive en la ciudad, en lacayo. Sé un escriba libre de trabajos y al resguardo de toda tarea ardua. Sé un escriba y dirigirás todos los trabajos de tu país. No hay duda de que la aspiración del egipcio iba encaminada a la consecución de un sueño, que era el de ser escriba. Pero alcanzar la condición de escriba no era un camino fácil. Requería dominar varias áreas de conocimiento. El escriba tenía que aprender matemáticas, tenía que saber ciencias naturales, tenía que saber medicina y otro tipo de materias varias. Pero por encima de todo, tenía que dominar el arte de la escritura, algo para lo que empleaba jornadas enteras de esfuerzo bajo unas condiciones muy severas. Bien, hasta ahora hemos hablado de las distintas figuras que intervienen en la educación del Antiguo Egipto, sobre todo de los niños. Sin embargo, lo hemos hecho desde una perspectiva meramente masculina. Hemos citado al faraón, al visir, al sacerdote y al escriba. Pero os preguntaréis, ¿qué papel tuvo la mujer egipcia en este escenario? Bien, ninguna sociedad antigua o moderna, ninguna, puede negar el protagonismo de la madre en la educación de un hijo. El papel de educadora es consustancial a la mujer, es consustancial a la madre. Pero no todas las sociedades o todas las civilizaciones de la antigüedad concedieron la misma importancia al rol femenino. En Egipto, precisamente, la mujer gozó de una situación, una consideración legal, muy superior a la que gozaría en otras sociedades de siglos posteriores. Y qué mejor testimonio que el hecho de que en algunos de los listados dinásticos pues encontremos faraonas, por ejemplo el caso de la reina Hatshepsut, o que el propio Heródoto, en su libro segundo, el dedicado a Egipto, afirmara lo siguiente: son las mujeres las que van al mercado y hacen las compras, mientras los hombres se quedan en casa tejiendo. Es decir, el historiador griego dibujó un panorama muy distinto al que conocía de su Grecia natal, en la que de alguna manera la mujer se quedaba en casa para ocuparse de las labores domésticas. Por cierto, el gineceo, empleado hoy como una figura metafórica que define esa escena en la que varias mujeres pues comparten o interactúan en el espacio doméstico, el gineceo está inspirado en una parte de la antigua casa griega en la que las mujeres se ocupaban de las tareas del hogar. De ahí el contraste reflejado por el historiador Heródoto en su obra escrita. Está claro que la mujer egipcia
gozaba de una libertad de movimientos y gozaba de una presencia pública que era impropia de otras sociedades antiguas, incluso medievales, posteriores. Esta visibilidad de la mujer en la sociedad egipcia se proyectaba, además, en el ámbito familiar y, obviamente, se proyectaba también en la crianza y en la educación de los hijos. Que la mujer fuera una figura respetada y venerada es algo de lo que se hicieron eco los documentos de la época. Por ejemplo, hay un papiro, el papiro de Bulak, que es una joya documental plagada de proverbios en los que una vez más se realza el papel de la mujer egipcia. Por cierto, la mujer no solo era dueña de la casa, sino que además todas las propiedades se transmitían por línea femenina. Qué curioso. Durante siglos la mujer mantuvo esta preeminencia en la sociedad egipcia y solo la presencia de otros pueblos extranjeros en el país del Nilo, me refiero a griegos, a romanos y a periodos intermedios, en los siglos previos al cambio de era, eso debilitó la posición social de la mujer. Bien, abordemos ahora el depósito doctrinal sobre el que se apoya nuestro conocimiento de la educación en el Antiguo Egipto. Uno de estos depósitos doctrinales se conoce con el nombre del Libro de los Muertos, que está incluido en el amplio grupo de los llamados 42 libros de Tot. El Libro de los Muertos es un amplio corpus de textos funerarios egipcios, entre los cuales hay preceptos de vida, hay horóscopos, hay temas de astronomía, hay asuntos de teología, hay cuestiones de geografía, incluso técnicas de embalsamamiento. En fin, hay un variado elenco de contenidos científicos y éticos que, con un sentido más bien práctico, pretendían servir de orientación y de guía a los egipcios. El Libro de los Muertos contiene además una nutrida producción literaria con un cierto toque didáctico, pedagógico e incluso moralizante. No faltan los proverbios, los consejos y las instrucciones dirigidas a los hijos. El mejor ejemplo quizás es el repertorio formado por las enseñanzas de Ptah-hotep. Ptah, por cierto, era el dios de la sabiduría en el panteón egipcio. Pues bien, estas enseñanzas constituyen el documento pedagógico egipcio más antiguo que se conoce. Está fechado a mediados del tercer milenio a.C. y el autor de esta obra, Ptah-hotep, era un personaje relevante de alta alcurnia de la quinta dinastía egipcia que quiso dejar para la posteridad una especie de guía de sabiduría práctica para los hijos. Ptah-hotep escribió este compendio cuando ya estaba retirado de la vida pública y siendo consciente ya de las limitaciones físicas que tenía. Él preparaba en estas enseñanzas a su hijo, inculcándole valores y transmitiéndole consejos que le orientarían cuando él faltara. Por ejemplo, Ptah-hotep le dice a su hijo: busca consejo tanto el del ignorante como el del sabio. Si un hijo acepta lo que su padre le dice, ningún proyecto suyo fracasará. Aférrate a la verdad y no pases de ella. Si eres hombre de nota, debes fundar tu hogar y amar a tu mujer. Llena su vientre, viste su espalda, alegra su corazón. Este es parte del vademecum de consejos de Ptah-hotep, parte de lo que le dice a su hijo, pero no es la única producción literaria que incluye preceptos de urbanidad, de educación cívica, de educación política o incluso de educación moral. En otros compendios, también en el de las enseñanzas de Ptah-hotep, se valoran otras cualidades del buen discípulo. Una de ellas es la docilidad. Otra virtud que debe mostrar el alumno es la de saber escuchar. Pero también no solo saber escuchar, la modestia, la circunspección, el dominio de las pasiones, el buen uso de las palabras, la honestidad. También algunos de estos decálogos hacen referencia a normas relativas a la práctica de la justicia, el uso de las riquezas, incluso a los sentimientos humanitarios. No te rías, reza un precepto, de un ciego, ni te burles de un enano. No hagas daño a un mutilado.
En otro orden de fuentes literarias que contienen exhortaciones a las que se apela al ciudadano egipcio a ser un buen ciudadano, cabe destacar la llamada literatura funeraria. Entre ellas se encontraría el ya citado Libro de los Muertos, en el que se contempla la confesión de los pecados cometidos. Esa revelación negativa nos permite trazar el ideal de la perfección humana a los ojos del resto de los egipcios. Dentro de esa versión egipcia de la perfección humana se insertaría lo que es la concepción moral egipcia. La moral egipcia era una moral sencilla, era una moral elemental: no matar, no hacer sufrir, no hacer llorar, no retener el agua, una norma llamativa pero entendible en un país cuya fertilidad de sus tierras dependía tanto de las crecidas del río Nilo. En líneas generales, la formación sapiencial egipcia tenía un trasfondo eminentemente ético y religioso, y en esa aspiración a la sabiduría, a la sapiencia, jugaba un papel fundamental el estamento encargado de la custodia y transmisión de conocimientos. ¿Cuál era ese estamento? Pues obviamente la casta sacerdotal. Existía un plan de formación egipcia. Una de las más básicas materias era la escritura, que era la base de la cultura egipcia y cuya importancia se refleja en ese afán egipcio de dejarlo todo por escrito. En la escritura egipcia cabe advertir tres versiones: la jeroglífica, a base de ideogramas equivalentes a conceptos, sentimientos, ideas; la hierática, un tipo de escritura cursiva de rasgos estilizados; y la demótica, era otro tipo de escritura de rasgos cursivas y equivalente a lo que sería la escritura popular de la época. Además de la escritura, en la educación egipcia eran prioritarios los conocimientos de matemáticas, de astronomía, de medicina, de geografía, de agrimensura, incluso de historia. En cuanto a las fases en el proceso de enseñanza, en términos globales, el egipcio se iniciaba con el aprendizaje de la lectura y de la escritura, que por cierto data del cuarto milenio antes de Cristo y que según la creencia egipcia era una creación del dios Tot. Pues bien, tras adquirir los conocimientos técnicos necesarios, el niño egipcio recibía nociones de gramática y además comenzaba a memorizar textos clásicos y de carácter religioso. Una vez asimiladas estas materias, culminaba su proceso de enseñanza estudiando leyes, reglamentos, conocimientos técnicos basados en conceptos matemáticos. Bien, ahora desglosemos estas fases. Desde muy temprana edad, el niño egipcio aprendía lectura y escritura, casi siempre aprendiendo de memoria pues, los signos grabados o los caracteres de la escritura jeroglífica egipcia, conocidos por cierto como glifos. Vendrían a ser como las letras de nuestro alfabeto y a continuación, después de esto, aprendían las sílabas, varios glifos agrupados, y finalmente las palabras enteras. Tras esta fase de asimilación de conceptos de lectoescritura egipcia, el alumno procedía a copiar manuscritos, primero sobre trozos de piedra caliza o alfarería, los llamados ostraca, y una vez desarrollada su pericia en estas grabaciones, seguía el mismo procedimiento en tablillas recubiertas de yeso. Cuando el alumno se desenvolvía ya con la suficiente soltura, entonces cambiaba los soportes de piedra, de barro o de yeso por pergaminos u hojas de papiro, que se elaboraban, por cierto, a partir de un tipo de planta acuática que es típica en las orillas del río Nilo. Un matiz importante: la escritura jeroglífica egipcia contemplaba dos maneras de representar símbolos. Una era la vía pictográfica, es decir, el objeto que quiere representarse se dibuja de forma esquemática, se me ocurre un brazo o una casa, o bien recurriendo a la ideografía, es decir, la representación de conceptos abstractos, ideas, que son representados con evocación o por sugestión, algo que requería una cierta memorización, obviamente. Por ejemplo, la avispa significaba la realeza, o la multitud se representaba
con la imagen de un renacuajo. Y luego existía un tercer recurso pictográfico ideográfico que consistía en evocar una idea por parecido fonético. Por ejemplo, para decir bueno, que se pronunciaba nofer en egipcio antiguo, se dibujaba un laúd, que se pronuncia nefer. Se trataba de un recurso, el de la homofonía, que acabó resolviendo muchos solapamientos a la hora de interpretar la escritura y su complejidad y a la hora de transmitir ideas. También es cierto que la mezcla de pictogramas, ideogramas y signos silábicos convirtió el lenguaje escrito egipcio en algo complicado, algo exclusivo. Era una especie de amalgama a medio camino entre la escritura y la taquigrafía, que además presentaba complicaciones en su interpretación y en su aprendizaje, como es lógico. De hecho, la escritura jeroglífica requería una destreza técnica que solo estaba al alcance de egipcios, pues de alguna manera que tenían ciertas dotes de artista, ¿no? Tanto es así que la escritura jeroglífica se reservó para documentos oficiales y también para inscripciones de carácter religioso. Pues algunas en soporte de piedra, de madera, de metal. Por cierto, la palabra jeroglífico viene del griego hieros, que significa sagrado, y glifos, que significa grabado. Cabe añadir que la escritura jeroglífica era la escritura egipcia primitiva por definición. Surgió más o menos en el año 3300 a.C. y casi de forma coetánea, poco antes de la primera dinastía egipcia, en torno al 3200-3100, la escritura jeroglífica adoptó nuevas formas simplificadoras, nuevas formas que desembocaron en lo que se conoce como la escritura hierática. La escritura hierática venía a ser la versión abreviada de la escritura jeroglífica. La escritura hierática se usaba en la redacción de inscripciones y de documentos básicamente religiosos, pero también documentos pues, de carácter administrativo. En contraste con lo hierático, que solía escribirse en papiros o en placas de arcilla, lo que hemos dicho antes, la sostraca, el demótico a veces se grababa en piedra o en madera. Y varios siglos más tarde, ya en torno a los siglos 7, 6, 5 a.C., surgió la escritura demótica, que a diferencia de la hierática, fue concebida ya para la redacción de documentos literarios, documentos económicos, incluso comerciales. La escritura demótica, recordar que demos significa pueblo en griego, tuvo, como es lógico, más alcance social que la escritura jeroglífica y la hierática. Tuvo pues, más empleo por parte de la gente de a pie, digamos, y de alguna manera rompía con la exclusividad religiosa y social que habían tenido las escrituras precedentes. Bien, en otro orden de cosas, y ya desde el punto de vista metódico, la enseñanza del niño egipcio seguía un modelo archirrepetido en las culturas antiguas, incluso las modernas me atrevería a decir, es decir, copia, dictado, memorización, recitado. El método además contemplaba, como dije antes, el castigo como corrección o como respuesta al error. De hecho, no son pocos los comentarios, los proverbios egipcios que se hacen eco del castigo temporal, mejor dicho, corporal, como eficaz método de enseñanza. Por último, vamos a abordar el epígrafe relativo a las instituciones educativas del Antiguo Egipto. Como no podía ser de otra forma, el ámbito familiar era el contexto natural en el que el niño pues, tomaba contacto con el mundo. A través de los padres, pues el niño, digamos, conocía las costumbres tanto a nivel social como a nivel ético, religioso, y con el tiempo esos conocimientos adquiridos se iban derivando ya, se iban encauzando hacia el aprendizaje de un oficio, algo que es entendible si tenemos en cuenta que los oficios eran hereditarios en el Antiguo Egipto. Una cuestión importante en la etapa infantil, y es que los padres se ocupaban generalmente de la educación de los hijos y las madres se ocupaban de la educación de las hijas, una educación por sexos, digamos. Bien, y una vez superada la etapa de aprendizaje en el seno de la familia, por llamarlo de alguna forma, el niño afrontaba ya lo que es la etapa escolar. La escuela egipcia, conocida como
casa de la instrucción o casa de los libros, era pública, cierto, y aceptaba niños de cualquier extracción social. Pero bueno, también es cierto que había que costearse los gastos, lo que suponía que su condición de pública podemos calificarla como algo incierta o incluso discutible. En definitiva, se trataba de escuelas formadas por niños, la mayoría de ellos de familias acomodadas, por qué no decirlo. Físicamente, estas escuelas se encontraban en las inmediaciones de los templos o del Palacio Real y con cierta frecuencia recibían visitas de reyes, de altos funcionarios. Las visitas obviamente se hacían para seleccionar a aquellos alumnos más talentosos a medida que iban destacándose como alumnos aventajados. La mayoría de las veces estos alumnos seleccionados, como privilegio por haber sido seleccionados, podían elegir el oficio al que iban a dedicarse en el futuro. Pero estas escuelas no eran las únicas localizadas en las cercanías de la zona noble. Cerca del área sagrada, o espacio ocupado por los templos egipcios, había también escuelas superiores. Eran las llamadas casas de vida, cuyo nombre, el de casas de vida, evidencia que la mayoría de estas escuelas de carácter superior, digamos, pues impartían medicina. Otro tipo de escuela habitual era la escuela de escribas, en la que se impartían lecciones pues, de lectura, de escritura, de cálculo, pero también de astronomía, de historia, de leyes, de política, de psicología, de moral, de teología, de magia ritual. Muchos actores actuales, por cierto, han establecido una equivalencia entre estas casas de vida y lo que actualmente vendría a ser la universidad. Cabe añadir también que tanto las escuelas, las casas de instrucción en su concepto amplio, como las casas de vida, estaban dirigidas por sacerdotes. Estos sacerdotes eran los que impartían las clases en las escuelas superiores. Las casas de vida más importantes de la época fueron, por ejemplo, las de Heliópolis, Sais, la ciudad de Menfis, de Abidos, de Tebas. Eran verdaderos templos de la sabiduría, pues en el pensamiento egipcio no existía una separación nítida entre lo científico y lo religioso, de tal forma que ciencia, teología y filosofía se unificaban en una misma ciencia espiritual. La finalidad no era solo estudiar y comprender el universo, sino que dichos conocimientos sirviesen al hombre para vivir en armonía con las leyes naturales. Bien, esto es todo. Espero que esta lección os haya servido como introducción a la historia de la educación en Egipto. Espero que la hayáis disfrutado. Saludos a todos.